Si se le preguntara a la mayoría de la gente sobre el gusto por el género del cine musical, lo más probable es que no sea de su agrado. O sea, como el género del drama, como es la acción, pues del suspenso, la ciencia ficción, etcétera. Entonces, este programa lo vamos a dedicar al género musical y sobre todo a por qué pasa eso. ¿Qué es lo que hace que nosotros no aceptemos o disfrutemos este tipo de cine? Nosotros no, porque a nosotros cuatro nos gusta, pero a la mayoría de la gente no les gusta. Entonces, bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué horas nos vean, nos escuchen. Estamos en el 5º programa de Pelipola, el podcast en donde hablamos de cine mientras nos tomamos unas cervecitas para amenizar el jolgorio. Bueno, estamos grabando desde Bogotá, Madrid y Neiva. Marlon y yo nos encontramos aquí en la última, en Neiva, y como estamos en fiestas sanpedrinas, vamos a irnos con un género que también cuadra con las fiestas sanpedrinas, que es un género muy divertido, es muy alegre, bueno, la mayoría de veces. Hay unos musicales que son bien darks, bien como Dancer in the Dark, precisamente, que es muy trágico y todo, pero no, más bien este género es jovial, alegre, divertido, y queremos hacer primero un repasito por la historia y por qué se considera, bueno, primero por la historia. Entonces quisiera preguntarle a Diego, bueno, ¿cómo nace el musical? Usted merece que es asiduo conocedor del cine clásico, ¿de dónde sale? ¿Cómo nace? Bueno, nada, primero saludos y salud por el musical. Pues bueno, el musical tiene como espectáculo, nace de hecho casualmente muy próximo al cine, ¿no? El musical de hecho es como del 860 más o menos, y el cine es de Jonathan, o ustedes me corrigen que siempre se me va la fecha, del 95, ¿verdad? 1895. Entonces son muy próximos, ¿no? De hecho, ambos ven más o menos de lo mismo, del teatro, del vodevil, de todos esos espectáculos que se van como en las afueras y que eran mucho más para el populacho. Al nacer de ahí, pues no es tan difícil que se encuentren juntos. Más si miramos en la historia del cine y su necesidad del sonido desde el primer momento. Claro, uno generalmente le vende en esta historia de que el cine primero fue mudo y después llegó el sonido. Como que Dios creó de pronto el sonido allí. Y no, la verdad es que ambos nacieron muy junticos uno del otro. Es más, los primeros experimentos de sincronización de sonido están casi desde un año anterior de ese inicio del cine en París. Para referenciar, por ejemplo, a Liz Guy, la primera directora de cine de la historia, con Gaumont, trabajó en sonido con el cronomatógrafo, que era básicamente como una especie de equipo de sonido, por ponerlo de alguna manera, conectado a la moviola, y al tiempo que la moviola giraba, entonces el disco rayaba y se capturaba sonido. Eso no funcionó muy bien, y básicamente lo que hizo que el sonido en esos inicios no se diera así fue eso, que la tecnología no estaba muy desarrollada, ¿no? Después eso sí se va a desarrollar mucho más, hasta que en el 29 pues ya tenemos el cantante de jazz, que es como esa primera película con sonido, que además yo diría es el primer gran musical, pero ya desde antes incluso habían musicales. Aquí ya se me fue el nombre y pido ayuda de un amigo de Jonathan, el que hace en 1905 Alice Guy, que es el del soldado que sale cantando. Se me fue ahorita el nombre de la película. Gracias, Jonathan. Ya un momentico de averiguo. Gracias.
Sí, bueno, pero es un filme donde aparece, en realidad no era soldado, sino era un cantante de vodevil, justamente, muy famoso, un comediante, Peugeot creo que es que se llama, Pierrot, bueno, no recuerdo bien, pero él se para frente a la cámara con un uniforme de soldado y era un personaje que tenía burlándose de los soldados, justamente. eh, y él canta, y entonces canta la anatomía, ya me acordé, la anatomía, que es la enfermedad de por qué un soldado, perdón, un superior le dice que él tiene la anatomía y él cree que es una enfermedad y todo el tiempo está cuestionándose que qué es eso de la anatomía. Y es cantado, y estamos hablando de 1905. Entonces como que todos esos elementos ahí anteriores, pues son los que terminan desembocando ahí. Aquí me dice Jonathan, es Sierra Pauline, la anatomía du conscrit. Bueno, yo no sé de francés, me perdono por mi, pido disculpas por mi pronunciación, pero por ahí Caso francés. pero todos esos elementos fueron los que fueron sumando hasta el momento del musical en sí mismo. Y ya cuando casi que con la primera entrada del sonido llega el musical, o sea, lo que es en los años 30 es como ese primer momento de experimentación del musical. Y ahí ya encontramos como los primeros grandes, entre ellos Busby Berkeley, que es de hecho un coreógrafo del que ya hablaremos ahorita con mucho más detalle. Y ya de ahí empieza a desarrollarse eso, ¿no? Estos primeros años son como de experimentación, ya después el género se asienta en esto, es una especie de imitación a lo que pasaba en Broadway, pero pues teniendo en cuenta la cámara, a veces las cámaras eran muy estáticas, de hecho los primeros musicales eran casi que eso, casi que un poquito así, exacto, un plano fijo, se acercaban, pero casi que todo el tiempo eras tú el espectador, no hay como una cosa que se involucre. Con Barclay eso cambia, por supuesto, y ya lo veremos con mucho más detalle. Y de hecho, sí, uno se pone a ver como que estos máximos musicales recordados siempre son los que saben combinar ambas cuestiones. Yo leía por ahí que, por ejemplo, el cine no puede, perdón, el musical no puede ser visto tanto como un género, sino como un sistema de producción. O sea, por todo lo que implica, además, juntar dos formas artísticas. Estamos hablando de la danza, del canto, de la narración y del cine en sí mismo. Son dos lenguajes mezclados allí adentro. Entonces, nada. Creo que ese Aparte es que, el... sí, aparte que para mí el género musical es muy complejo y los mejores actores se miden con el musical. Sí, o sea, para ser muy buen actor tienes que saber cantar, tienes que saber bailar y tienes que medírtela al musical para pues, llegar a la cúspide. Entonces digamos que los mejores actores han hecho musicales y hacen parte de ese Star System del musical. Y pues también hasta los directores, ¿no? O sea, si eres buen director también te le mides al musical, así no te salga bien, porque hay directores de musicales, pero hay directores que no, pues que han intentado y como a Scorsese que no le ha ido tan bien. Tiene por ahí un musical, no me acuerdo en este momento cuál es el nombre, pero bueno. Después de eso siguen como, o sea, llega la edad de oro del musical, ¿cierto, Jonathan? Pues Mercedes pronto nos puede hablar un poquitín sobre esta edad de oro, que empieza así con este director que acaba de decir Diego y con Gene Kelly, con todos estos duros. Bueno, Gene Kelly es posterior, ¿no? Más o menos, sí. Sí. Pero bueno, sí, básicamente la razón fundamental de ser el género musical es que la llegada del cine sonoro, que además se desarrolla sobre todo por la presión de la crisis económica. Había que llenar las salas de cine. Eso nos lleva a los tiempos en los que estamos, que son también de crisis económica. El cantante de jazz es de 1927,
No es cierto que ha sido la primera película sonora, es decir, es una película que la mayor parte del tiempo tiene música, tiene una escenita dialogada, tiene algunos números musicales, pero en muchos sentidos es una película silente. Realmente la primera película 100% sonora con diálogo y música y sonido sincrónico de principio a fin es Luces de Nueva York, un melodrama muy interesante porque es un poco como, es de 1928, es antes de que estallara la crisis, pero tiene como la idea esta de disuadir a gente joven de que se vaya a buscar una mejor vida en la ciudad, porque pues la ciudad está llena de pecado y de cosas malvadas y tal. Y bueno, estalla la crisis del 29, la gente de repente pues ya tiene que medirse con el asunto del entretenimiento y los cines dicen, bueno, pues tenemos que atraer a la gente, tienen que competir con la radio, que pues es mucho más económica que el cine, claro, los aparatos eran costosos, pero pues eso, como la televisión, ¿no? Una vez que ya tienes el aparato, pues ahí sí queda, no tienes que pagarle una suscripción, bueno, en ese momento, y bueno, creo que nunca nos entonces se acelera el asunto de implementar el sonido que antes era complicado. Primero lo que mencionaba Diego, ¿no? Los retos tecnológicos, las limitaciones tecnológicas, pero luego cuando ya la tecnología estaba lista, por ejemplo con el cantante de jazz, aparece el asunto de, bueno, y ahora todas las salas de cine las vamos a cambiar a sonoro, todo el sistema lo vamos a cambiar. Bueno, pues cuando se trata de mantener el mercado vivo, pues sí, que cambie todo y empezaron a cambiar las cosas y una herramienta que pues ya venían usando algunas películas en los años 20 que funcionó muy bien para el musical es los movimientos de grúa, en lo cual Busby Berkeley era un genio, ¿no? Porque componía estas figuras abstractas basadas en bailarines, en movimientos de seres humanos, para componer en el cuadro, y bueno, eso acompañado de un dispositivo que permitía mover la cámara en diferentes direcciones, pues obviamente se avenía muy, muy bien con la música de aquellos días, muy influenciada por el sonido del jazz, que estaba también desarrollándose muy en paralelo con el cine. Cine muy caleidoscópico. Además, bueno, de hecho lo que va a pasar después es que alguna gente va a intentar verle como una cosa medio nazi a Busby Berkeley, me parece un poco exagerado, pero pues sí, realmente llega a unos niveles de abstracciones caleidoscópicas, muy, muy buena la comparación, para crear una auténtica experiencia estética del musical. Su filmografía no es tanto de musicales dirigidos por él, que los hizo por supuesto, sino sobre todo que le contrataban específicamente para dirigir secuencias de películas musicales y bueno, su estilo estaba marcado, ¿no? Usando tanto el cuerpo como elementos de utilería y del decorado. Entonces eso, los años 30 pues van a traer a mucho público a las salas de cine vía este nuevo género del musical. De hecho esto va a estar muy romantizado en dos películas de Woody Allen, que bueno, una es La Rosa Púrpura del Cairo, pero creo que en cierta manera también está en Días de Radio, que bueno, habla específicamente de la radio, sí, pero hay un diálogo ahí, pues era la contracara, ¿no? La competencia. Hay una película, perdóname, hay una película reciente de T. West, Pearl, que también habla precisamente de eso, de una chica que quiere ser actriz y que va a los cines a ver, en la época de la Gran Depresión, a ver musicales. Bueno, esta película es de terror y es también así como ella como ilusionándose de poder ser actriz, de poder meterse
tiene la cuestión de que yo quiero ser actriz y yo quiero ser como las niñas del Star System que se meten allá a ese tipo de películas. Sigue, qué pena. No, súper bien. Quería, de hecho, sí referirme, pues, independientemente de las tendencias ideológicas de Berklee, que de todas maneras el musical pues ha servido también para propósitos políticos. Bueno, de hecho, claro, en Estados Unidos pues estaba todo esto que nos hablaba Diego del music hall y la comedia musical y este tipo de espectáculos que son como lo primero en lo que pensamos cuando nos dicen Broadway. Pero por otro lado, en Alemania se había desarrollado el cabaret alemán, que bueno, ahí ya supongo que Diego y tú, Fernando, nos hablarán un poquito de cabaret después. Por ahí me han contado que les gusta esa película mucho, Bob Fosse. Pero bueno, todo este mundo del cabaret alemán fue aprovechado después por Bertolt Brecht para crear un nuevo lenguaje en la escena de Alemania y del mundo. Hasta el día de hoy con recursos todavía empleados. Cada vez que vemos a un personaje en una película de ficción que de repente se sale del mundo en el que está para dirigirse a la cámara, pues eso se lo inventó Bertolt Brecht, y bueno, con unos propósitos políticos además, ¿no? Que era lo de distanciar al espectador para que su llamado no fuera la catarsis a descargar sus tensiones con el espectáculo, que era lo que indicaba Aristóteles, sino que fuera al teatro a salir con una conciencia crítica sobre la realidad. Entonces te sacaba de la escena para llevarte a las contradicciones que estabas viviendo. Él creó con Kurt Weill un musical que se llamaba La Ópera de los Tres Centavos, que luego fue llevado al cine por Pabst en 1931. No muy buen resultado, al final pues termina siendo un punto de vista bastante liberal. Digamos que se diluye lo revolucionario que hay en Brecht, pero ciertamente marca una época. Luego esto va a ser mucho mejor entendido por gente como Godard o los cineastas cubanos de los 60. Y bueno, ese también es como otra vertiente muy breve del musical, la que se da en Alemania, porque pues después ya todo se arruina cuando llegan los nazis en el 33, ¿no? Tiene una historia muy, muy breve el musical de los 30 en Alemania, y de hecho pues muchas de esas estrellas de la UFA y de Clavioscope y otras compañías alemanas, apenas suben los nazis al poder, pues emigran a Hollywood, entre ellas Marlene Dietrich, que ya había hecho El Ángel Azul, y bueno, eso también renueva muchísimo la escena del mundo de los musicales, porque claro, esta tradición de sus primeros años pues tiene un toque muy norteamericano y hasta cierto punto a veces con sus cosas de mal gusto, y bueno, digamos que esta fortísima inmigración europea pues renueva el espíritu del musical con color, con estilo, con elegancia, con un humor de doble sentido, pero que sabe ser sofisticado. Ese tipo de cosas pues es como la gran ganancia que tiene Hollywood de esa diáspora cinematográfica que genera la llegada del fascismo en Europa. Y bueno, digamos que más o menos hasta que llega la televisión, hasta a los 50 a competir con el cine, porque bueno, como ya lo mencionabas, pues es muy costoso hacer un musical, y muy complejo, casi que se podría pensar como una industria distinta. Mientras está esa competencia entre la radio y la televisión, pues es como el gran momento del musical. Ya, bueno, después compitiendo con la televisión, pues ya se van a necesitar
presupuestos menos costosos. Sin embargo, pues hay algunas cositas ahí en los 60, pero de eso podemos hablar después. Sí, precisamente es uno de los géneros más costosos que hay. Yo creo que entonces también empezó a decaer mucho en los 80 pero antes en los 70 hubo pues un resurgimiento con unas obras pues magníficas con Bob Fosse, que es aquí donde hablaremos de Cabaret, o no, hablaremos después, porque después vamos a hablar de nuestras películas favoritas en cuanto a musicales. Pero sigamos con la historia. Bueno, hubo este resurgir de los musicales en los 60s, en los 70s, un poquito ya Side Story también, que hace poco la adaptó otra vez, Spielberg. No la he visto la película clásica de West Side Story. Y en los 80 y 90, bueno, también había musicales, pero sobre todo animados. Parece que mucha gente, por lo menos de la generación de nosotros, vio estos musicales. De casi todos los que vimos de Disney, pues están ahí. Nosotros en realidad sí crecimos viendo musicales, ¿no? Como pues Aladdin, La Bella y la Bestia, La Sirenita, Pocahontas, todos estos eran musicales. Entonces, bueno, no sé por qué empezó a ser repudiado, no sé, su merced Marlon, ¿qué piensa? O sea, ya que nosotros crecimos con este género, ¿por qué mucha gente le molesta a la hora de, uy, no, qué pereza primero un musical, no me gusta? Pues es muy cuestión de gustos también, claro. Después de los 60, como ustedes están comentando, ahora empieza a darse el tema, a darse el fenómeno de que pues ya venían muchas producciones, venían siendo muy exitosas, y en la medida que el género también tenía su cierto grado de éxito, en la medida que tenía esa aceptación, venía también el tema de la necesidad de obras mucho más producidas, más costosas, una mayor exigencia del público. Decía Jonathan, también empezaron a competir un poco también con la televisión, con otras formas de entretenimiento que fueron llevándola a una época, a un género que pues fue bastante explotado durante de ahí aproximadamente unos 30 años, que fue como el gran boom de estos musicales en la década de los 60. Tal vez algunas producciones, no sé, West Side Story, algunas sobre Willy Wonka en la fábrica de chocolate, entre otras, que venían dando como ese punto todavía de los musicales que llegaban, que se iban afianzando, pero ya era una época en la que tal vez el desgaste del género, la sobreexplotación, como ocurre de pronto y también con otros géneros o con otras expresiones en el cine, que van haciendo también un poco que la gente se canse, que empiece a buscar otras formas de expresión y otros tipos de cine, ¿no? Creo que le ha pasado como muchos, el western también, que fue fuerte en los 60, los 70, también se fue debilitando con la llegada de otros géneros, y hay muchos géneros que con el paso del tiempo se van debilitando mucho o van cambiando, por lo que también la industria y el mercado van poniendo. Yo creo que el musical fue una buena época, fue una buena expresión. La gente empezó a buscar otra forma, otras narraciones distintas en las historias, y lo que ustedes hablan también un poco de la complejidad del género llevaba a que pues, ya no fuera tan factible, tan viable. Bueno, hoy en día con las tecnologías y todo que hay, muy seguramente es más probable tener una buena elaboración en este aspecto, pero ya llegaba un punto en el que precisamente se empezaron a tornar estas dificultades. La gente estaba empezando también a experimentar, a conocer otros géneros, y estos otros géneros pues fueron desplazando un poco también a los musicales. Esto sumado pues también un poco a pues a lo que hablamos ahorita también del hecho de tanto tiempo que estuvo pues posicionar musical, de tanto tiempo donde era la principal opción, digamos, en el cine, por lo menos una de las más codiciadas, pero que también tenían las personas la oportunidad de obras como Broadway, como todo lo que se viene
presentando y que también eran fuertes. Entonces llegan a narrar otro tipo de historias, otras formas de narrativas distintas, algunas de pronto aún más crudas, más reales o no, pero que iban dejando pues también un poco atrás este género. Creo que en cierta parte el público, en cierta parte el tema de la financiación de este tipo de espectáculos, pues lo que hizo un poco también que en su momento fueran bajando en cantidad y en calidad pues ese tipo de producciones. Ya después otras películas, creo yo, y eso tal vez lo hablaremos un poco más adelante, si se pueden considerar no como musicales, pero que tienen un gran fundamento musical, sí, en su contenido. O sea, no son películas completamente musicales, no son estilo a la hora al estilo de las obras de Broadway, que creo que también es mucho lo que la gente veía en este tipo de cine, ¿no? La forma de poder acceder también en masa a algo similar a lo que se ve en estos espectáculos. Entonces digamos que ya una obra cantada y velada totalmente, no eran las películas que estaban presentando, pero sí temáticas que se relacionaban con la música y que buena parte de su música, de su trama, la hilaba la música y tenía su espacio en los que los protagonistas, en los que parte del elenco de alguna forma expresaba su situación de manera musical. Sé que más adelante muy seguramente hablaremos de estos temas y que es muy distinto a lo que sucede un poco con las películas del Bollywood, ¿no? Esas películas indias, buenísimas, un poco las turcas también. Son de una calidad artística buenísima. Lo que pasa es que pues yo no las he visto mucho, no las he, la verdad, visualizado, pero si uno se pone a verlas, son buenísimas. Bueno, hay unas que tienen, pero llega mucho y creo que ha sido también un poco de objeto de burla el hecho de que hay películas, esto era en especial las indias, las turcas también tienen a veces un poco de eso, pero creo que es más en películas centradas en el humor también un poco, ¿no? Tal vez sea un poco de sarcasmo también en eso, pero traes una historia, no sé, un recauche de una película de superhéroes americana, de un recauche de un western, y de repente en cualquier momento en una escena como si nada, todo el mundo empieza a bailar, aparentemente sin el mayor sentido, y sí. Esa es de cierta forma la imagen que mucha gente tiene del cine indio, del cine turco, aunque tienen obviamente... Sí, y tienen películas muy buenas, pero cuando a alguien le hablan de estas películas indias, siempre se imaginan con una serie de esas de un musical o de una parte de coreografía de canciones que no tienen casi que absolutamente nada que ver con la trama, pero que lo meten incluso de cierta forma que pareciera forzado. Sí, esto pasa en esa mezcla narrativa, ¿no? Que parece forzado, estás hablando, no sé, una película, un drama, una película de acción, de ciencia ficción, pero de repente, no sé, estás hablando de una película de invasiones extraterrestres y en cierta escena salieron los humanos cogidos de la mano con los extraterrestres haciendo una coreografía aparentemente improvisada, pero que resulta súper espectacular. Entonces, eso es parte, obviamente es algo muy distinto y sé que es una pequeña fracción de este cine que lo han hecho un poco más recientemente, en los 70s, 80s, sobre todo en el cine indie se ha caracterizado un poco por eso, pero no es el mismo tipo de musical obviamente del que venimos hablando, y creo que han pasado ya varias décadas en que se haya establecido, se haya querido volver a producir una película musical como tal, más allá de esa que hace unos pocos años estuvo a punto de ganarse, o que se ganó durante unos segundos el Oscar, o mejor que se ganó el Oscar, perdón, hace unos años, que es el último, digamos, considerado como musical o el más reciente. Sé que muy seguramente estaremos tocando ese tema más adelante, pero ahí planteado también para que veremos cómo después de tantos años una película de este género, cercana a este género, pues llegó a estas instancias también en estas premiaciones, cuando pues digamos que hace mucho tiempo han dejado de estar como en el mainstream de Hollywood y pues del cine en general. Sí, exactamente. Y yo también quería decir que cuando su merced hablaba del género, de por lo menos que no tiene sentido en el musical, que en un momento dado pues las personas estén tristes y empiecen a cantar, empiecen a bailar. Entonces, digamos, yo creo que eso choca mucho en el espectador que no está acostumbrado al género,
como, bueno, porque ahorita se pusieron todos contentos a cantar, me choca eso. Entonces mucha gente, es como una de las cosas que a la gente no le gusta del musical, como, eso es irreal, pero pues en el cine tantas películas que son irreales, que hay magos con varitas y tirándose poderes y superhéroes volando. Dragones y dinosaurios y megalodones. Exactamente. Pero entonces mucha gente como que considera el musical un género muy dulzón, muy como, ¿cómo decirlo? Y eso sí lo quisiera como debatir con ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta el musical? Yo quiero opinar. Yo me pido la palabra. Okay. Bueno, dale, Diego. Primero voy a hacer lo que hizo Jonathan, que me pareció buena idea. Un momento. ¿Perdón? Eso. Que se escuche la cerveza variándose. A mí en lo personal, a mí me gusta mucho el musical. Yo sí soy de musical. Y yo también, como ya hablábamos antes, fui un niño Disney. Creo que en parte eso de ser, de haber crecido con Disney, no sé, esto lo estoy hablando desde el punto de vista puramente subjetivo, pero creo que no puedo estar tan desencaminado, y es Disney te presentó cierta cantidad de esperanzas que el mundo no te está devolviendo. Entonces, como en algún punto tú dices, ay, sí, mira, el mundo iba a ser muy bonito, pero eso no pasó así. Entonces, no sé, en algún punto creo que eso sí rompe eso, ¿no? También el musical de por sí tiene desde su nacimiento esa situación donde la parte de la música es donde está lo más bonito del mundo, ¿no? Incluso, no sé, pensando en las tragedias griegas, bueno, los coros tienen sus distintos niveles donde también hablan de la propia tragedia y de los males, pero cuando el coro entra es una escena diferente, es otro plano dentro de la obra. Es como un plano donde puede ser incluso el plano de los dioses. Entonces creo que a eso sí se aproxima, pero el musical en sí mismo no, o sea, ahorita que hablemos de los musicales que nos gustan, nos vamos a dar cuenta que hay musicales que no tienen por qué ir a eso, donde incluso llega a ser una pesadilla el mismo mundo de cantado, ¿no? Y creo que lo que decía Fernando es cierto. Hay otra cantidad de películas donde de pronto la gente empieza a hacer cualquier otra cosa y pues no tiene por qué tener ninguna clase de sentido. Entonces, a mí lo que me parece sensacional del musical es cómo sabe traducir pues precisamente todo el mundo de la realidad en ese espacio de fantasía, ¿no? Se alcanzó a ver la lata, no, menos mal. En ese mundo de fantasía. Entonces, saberlo expresar en sus diferentes niveles es la locura. Bueno, es que, y además, la pericia artística, para mí eso también es loquísimo. O sea, los bailes en El Mago de Oz, en The West Side Story, en Cantando Bajo la Lluvia, todos los que cuadra, por ejemplo, Barclay, son espectaculares. Luego tenemos estas películas francesas, creo que son de los 60 más o menos, que también son musicales. Los de Jack Demy. Ajá, exacto, pero que son mucho más de lo cotidiano y ni siquiera había toda esa espectacularidad. Bueno, después sí traen a Grace Kelly y todo, pero eso, en un inicio tratan de ser de lo cotidiano. Ya hablé. Salud. Jonathan, su merced, ¿qué piensa? ¿Usted es fanático del género? ¿Le gusta? ¿Es más bien como un género, cómo se dice, cuando uno come algo y como que le gusta, más bien como gusto adquirido, o es que? No, a mí me gusta el musical. No sé, me parece lo más natural. Bueno, crecí en un entorno bastante musical. Mi abuelo trabajaba en la radio y siempre había música en la casa. Pero sí es cierto eso que comenta, ¿no? La gran crítica de la gente es, pero eso que de repente empiezan a cantar, bueno, y hay películas en las que los animales hablan, en las que los juguetes hablan, y
las van a ver por montones. O sea, si a eso vamos, pues entonces, no sé, vamos solo a ver documentales que, ojo, ese es un punto del que podemos hablar después también, ¿no? Que el musical también es un subgénero dentro del cine documental. A mí, por ejemplo, me gusta mucho uno de Rogelio París que se llama Nosotros la Música. Bueno, creo que nuestra generación vio primero Buenavista Social Club Para allá iba. de Wenders, pero cuando uno mencionaba este documental ante los conocedores del cine latinoamericano, pues siempre decían, nosotros la música de Rogelio París pues va ahí lejísimos antes de Wenders, y bueno, esto es en los años 60, así que y sí que es el auténtico sonido de la música cubana de aquellos días. Pero sí, es una pena esa mala fama que le han llevado al género, lo cual es gracioso, porque muchas de estas personas pues también les parece lo máximo Glee. Yo nunca la vi, yo no veo series, Yo sí pero sí tiene un éxito increíble Glee. Y High School Musical y todo eso. exacto. Súper exitoso. Bueno, Aquí en pero es que Madrid- Glee bebía de esos musicales, de los musicales de los 60 justamente. De hecho, hacían parodias de esos musicales. Ajá. Yo tengo que aceptar que lo vi y me gustó. Sí, yo también la Hubo capítulos buenos. Yo realmente no solía verla, Yo no no la vi, veía pero sí. la serie, aunque ahí de esa serie salieron dos actores que después estuvieron en otra serie de acción, digamos, que me gustaron los personajes. Solamente de Glee recuerdo hace medio por accidente haber visto un capítulo donde hace una versión de Losing My Religion que me pareció interesante, pero en medio de todo entiendo que la serie tenía su cierto concepto y su cierto contexto dentro de lo que estaban. Se apoyaba obviamente mucho en la parte musical, pero había muchos conflictos externos, ¿no? Finalmente pues era también una serie medio de adolescentes, si se quiere, o de adolescentes mejor. Sí, era más... Entonces pues trae toda esa buena parte de conflictos que, bueno, precisamente como digo, no era muy de mi gusto, pero sé que alguna vez me topé con fracciones de ella, y recuerdo uno justamente que sí vi un pedazo precisamente porque se estaba versionando este tema de Losing My Religion dentro de estos, bueno, sí, un poco lo que decía Diego también de estos musicales muy estilo Disney, que tampoco es que me hayan gustado mucho. Recién caí en cuenta que la fórmula de muchas de estas películas sí tiene esas partes cantadas que tampoco a mí particularmente me agradan tanto a veces, y eso que pues Fernando sabe y nosotros también estamos muy ligados al tema de la música de siempre, pero no sé, es algo que en algunas producciones no me cuadra, obviamente no en todas, algunas por supuesto pues se hace necesario y tiene sentido esa parte. Y claro que para muchos, entre ver películas de fantasía con cosas que realmente serían poco posibles y que una persona empiece a cantar de la nada, pues podría tener mucho sentido. Incluso como lo que discutía Diego o Fernando hace un rato con el tema de los cambios en el estado de ánimo en los musicales como de Shirley Temple, que podría estar muy triste y de repente hay espacio para una canción que lo explica y lo sana todo prácticamente. De repente empieza a hablar claque y tú. Sí, claro. Sí. Pero ahora que hablamos... Pero lo interrumpimos a Jonathan estaba diciendo algo y todos lo Jonathan, interrumpimos. Exactamente. Sigue, por favor. Yo me dejo interrumpir, ustedes hablan muy bueno, yo mientras tanto adelanto aquí bola. Estaba acordándome de varias cosas. Claro, también está el asunto de se ha hecho muy compleja la industria musical en estos tiempos. Va uno a saber si estos son prejuicios propagados, ¿no? Como, yo qué sé, en algún momento a la gente se le dio por a la gran industria se le dio por promover la idea de que el jazz era música para intelectuales y estas cosas, y como que la juventud se fuera distanciando del jazz, pero el jazz es una música súper rebelde, súper contestataria, llena de cuestionamientos a
a la sociedad. Incluso hay muchas tendencias del jazz que hacen ver a ciertas tendencias del rock demasiado conservadores. Y así pasa con un montón de prejuicios, ¿no? En los 80s pues se desarrolló este tipo de comedias sobre nerds, como, claro, los neoliberales diciendo, no estudies tanto, que eso no hace falta, eso te pone el lado aburrido de la sociedad, pero la gente más interesante de la historia son unos auténticos nerds. No sé, creo que si uno piensa en gente cool como Che Guevara, pues era un tipo que devoraba libros por montones. Entonces creo que también un poco eso ha pasado con un musical, con el musical, ¿no? Nos han hecho creer como es aburrido, es que no tiene sentido, es que no tiene mucha gracia, pero hay muchas cosas interesantes que se han dicho a través de musicales. Pienso por ejemplo en Hallelujah de King Vidor, que, ojo, King Vidor no era ningún revolucionario, ¿no? De hecho tiene si no estoy mal, él es el director de... Se nos cayó Jonathan, creo. Uh-huh. Se nos fue Jonathan. Jonathan. Pero eso, cuando hace Hallelujah, es un musical en el que solamente hay actores negros, o sobre todo hay actores negros, con cargado de blues. Ahí tenemos a Victoria Spivey, por ejemplo, unas interpretaciones increíbles, y fue una película muy exitosa, pero parte de su principal público, por ejemplo, tuvo que verla en los peores asientos de la sala, porque estamos hablando de Estados Unidos, la tierra de la libertad, donde durante muchos años había unos sitios para la gente que tuviera un color de piel y otros sitios para la gente que tuviera otro color de piel, ¿no? Porque cuando estas cosas pasan, pues hablamos de libertad y democracia, como cuando uno decide bombardear Gaza. Libertad y democracia. Entonces, eso, claro, ese tipo de... El éxito de películas como Hallelujah, que insisto, no la hizo ningún revolucionario, King Vidor, si acaso sería un liberal, llevó a que se estableciera el código Hays, eso y otras cosas más, que fue un código moral que imperó en el cine de Estados Unidos durante 30 años, en el que, por ejemplo, las relaciones entre blancos y negros, si existían, tenían que terminar mal. Y bueno, ya vemos qué clase de inteligencia tiene eso. Sin embargo, pues eso sí que es mucho más condenable, ¿no? Y sin embargo, vemos mucho cine de Hollywood de esos días, cine que estaba basado en un código moral racista y, bueno, los peores adjetivos que se nos ocurren. Sin embargo, bueno, pasaron cosas graciosas. Bueno, del otro lado, por ejemplo, en la Unión Soviética, Stalin también intentó el musical. Entonces, dentro del realismo socialista también se hicieron musicales. Por ahí creo que hay un documental que se llama East Side Story, que hace como la recopilación de todo esto. Pero también en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían que tener buena onda Estados Unidos y la Unión Soviética, porque tenían que derrotar a Hitler, pues Lillian Hellman ahí se escribió su película musical hollywoodense, contando que la Unión Soviética estaba muy bien, que si se iban los nazis, pues todo iba a estar mejor, pero bueno, eso fue, mira, mientras este contexto de la guerra también de esos días está, no me puedo acordar ahora, bueno, se queda para el espíritu de la escalera, pero hay algún documental de Meet Me in St. Louis, que pues es un musical que en principio pues habla como de la nostalgia por la tierra y tal, pero pues en el fondo está cargado de ideas de propaganda. Entonces al final no es
un género tan inocente. Ya después podemos hablar de esa película oscareable. Pero bueno, y por ahí creo que hay también cosas interesantes en la mitad, como A Hard Day's Night, que es un musical también, pero ya con el rock and roll y etcétera. Bueno, Fernando tiene ahí The Wall, entonces creo que también eso puede ser otro capítulo particular, rock and roll, musical y cine, pero por ahora lo dejo ahí. Sí, claro. Pero yo también, perdón. Perdóname, sí, lo que decía Jonathan tiene toda la razón. Hay películas musicales que tienen ese contenido social marcado, que hacen crítica social, que no es del todo risas y bailes y todo eso. Inclusive dentro del género musical, así como de Bob Fosse, también él hace crítica dentro de Cabaret, ¿no? ¿Cierto, Diego? Él alcanza a hacerla. Y yo ahorita le quiero preguntar por las películas favoritas a todos ustedes, y empezando con Diego. Bueno, y Diego también tiene algo que decir. No, yo lo que iba a aportar un poco a lo de Jonathan, no, no es muy largo, y era esto que él mismo decía de cómo la industria se le ocurrió en algún momento decir que el jazz, por ejemplo, no, que eso mismo viene dentro del musical, ¿no? Parte de la pérdida de esas grandes estrellas de los 40, 50, se da con... bueno. ¿Por qué? Se da justamente por esta situación de que el rock ya empieza a ser tendencia. Además que, bueno, económicamente se vuelve muy difícil de sostener. Voy a compartir aquí algo que Jonathan nos está compartiendo. Aquí. Se vuelve muy difícil de sostener. Entonces creo que todas esas cosas, factores también suman a que el musical se nos vuelva ajeno, porque claro, era diferente ver el musical de los... estando tú en los 60, pues te llegaba el musical y decías, claro, el del jazz a lo mejor está viejo, pero rock and roll severo, 60, 70, más que 60, 70. Pero ya cuando el género cae, no se hace más, pues en los 80 es extraño verlo. Y cuando la única relación que has tenido con el musical es la de los 90, casi que en su totalidad con Disney, casi en su totalidad, pues cada vez se vuelve más un género extraño. Con todo eso creo que bueno, en la actualidad se han habido algunos intentos, y el que todavía se sostenga incluso como un pequeño tufo de gasto de industria, así el estilo La La Land, pues ya sí demuestra esa necesidad de, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los éxitos de los TikToks, aquí por sonar muy viejo, pues de esos TikToks donde les gusta salir haciendo lip sync, fonomímica, decíamos nosotros. sí, o que salen bailando, incluso hay TikToks donde salen haciendo todo el baile y después recuperan la compostura. No es más que un reflejo de lo que es el musical en cápsulas pequeñas. Entonces sí, una cápsula muy demasiado comprimida, y ya demasiado. Pero cuesta, pues también es que el musical cuesta. Cuesta mucho billete, que ese es otro punto. A las alturas de hoy, volverlo a resucitar como estaba en los 30 o en los 50, que era musical tras musical, que casi que tenían que hacer, qué sé yo, uno cada 2 meses, que incluso en los teatros tenían que decir, esta película no es un musical, de la cantidad de musicales que habían, pues eso también significa dinero, y bajo la crisis actual pues eso es muy difícil, porque siempre le van a apostar a lo más seguro. Creo que eso le está pasando ahorita al cine de superhéroes, ¿no? Pero bueno, haciendo como una comparación. Sí, cuéntame. Bueno, y ojo que no nos hemos referido a una parte latina muy importante, que es el cine de rancheras y los musicales argentinos, Tangueo y Brasil y etcétera, que de eso también hay bastante. Con Carmen Miranda y eso. Y acá en Colombia lo hacían los solimenses. Hubo algunas películas que eran de ellos, y por ahí la última que yo vi, bueno, no sé, porque
Hay una de Dago, de unos, ay, no me acuerdo, una donde había baile y musical, que era más bien de los 2019, 18. ¿Te busco? ¿Puede No, ser? hay una que, me acuerdo. Hay unos relacionados Bailo, con creo que música se también, llamaba. ¿no? Y esa era totalmente musical y baile así al estilo bailo, danza, no sé qué, y cantaba. Eso es como lo más musical que he visto en Colombia. O sea, de pronto algunos nos escuchan, si consiguen otra colombiana musical, por favor que nos digan. Bueno, no está de Ahí. moda hablar de él, pero Los Viajes del Viento es un musical en cierta medida. Básicamente, sí, claro, los viajes del viento creo que es una de Y, mi película favorita de Ciro Guerra. y aquí perdón, la nostalgia. Y una directora española hizo en Cali una película que se llama Delirio, que es un musical de salsa. Yo no la vi, pero bueno, esto además empaquetado esa dentro de un sobre- paquete comercial. Creo que sobre los grupos que participan en esos torneos de salsa que hay, ¿no? Algo así, pues como esas academias. Sí, sí recuerdo, no la he visto, pero sí recuerdo que hace poco se habló bastante de ella. Hay una también que es de hace unos pocos años, creo que tal vez la que dice Fernando, me parece que la protagonizaba Ariel Sánchez, hablando de los colombianos un poquito también, pasa como por la historia de esa música tropical, la teníamos de los 90 con la que muchos crecimos, de esa música de la Exacto, todo eso. un poco como, se me escapa un poco ahorita el nombre de la película, pero sí, creo que es con él. Y lo que hablaban ustedes y yo no en bailo, creo que se llama. Y bueno, y lo que dicen ustedes, un capítulo especial, creo un capítulo aparte, el western mexicano, ¿no? El de las películas que se hablan de rancheras, muy a lo western, pero muy musicales también. Encaja mucho y fue parte y fue uno de los pilares, creo yo, por lo menos. Pues ahí estaba Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández hizo los grandes. Jorge Negrete, por favor. Jorge Negrete. Cantinflas también. Los de Cantinflas. No, y todos los grandes de esta música mexicana. Nosotros creo, y con Fernando creo que tal vez hemos hablado de este tema, que siendo muy rockeros y estando pues metidos como en ese mundo y todo, pero de esa ranchera mexicana, de esos grandes de su época, de Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, bueno, casi todos los Aguilar de ahí para abajo, el mismo Vicente, que entre todos creo que de los que mencioné, creo que es un poquito mi menos favorito, y hablando me calan encima, pero Javier Solís y ellos, que son para mí los grandes de los grandes, todos estuvieron también ligados al cine y todos tuvieron sus películas donde cantaban, y por supuesto porque además era algo que tenían que explotar. Tengo el gran cantante de la época, de la música que le gusta a todo el mundo. Y es por eso que llegó la cultura mexicana tan fuertemente acá a Colombia, por el cine de rancheras, de música. Por eso, porque mira, es la música que le gusta a la gente, o que le gusta a la mayoría en su momento. Tenemos papás al ídolo, tenemos con qué adaptar lo que hacen, tenemos un espacio también muy, bueno, en este caso tal vez muy western, pero muy dentro de nuestra cultura, que llega, y muchos de ellos actúan muy bien, a lo mejor otros no sabían tanto, pero es traer un gran cantante al cine, promocionarse de alguna forma y jalar ese público que va a ir a ver la película por el hecho de que está su cantante favorito, independientemente de que lo haga bien o mal. Creo que todos lo hacían bastante bien, en medio de todo tenían ese talento, ese polifacetismo, si se puede, si existe el término, para incluir tanto su talento musical como lo que pueden hacer como actores, representando el típico ranchero que finalmente es la música y la idiosincrasia. Es más bien un poco como eso, es un poco como plasmar esa idiosincrasia de ellos y de su música, o a través de la música en el cine. Y lo que dice Fernando, pues eso hizo que se popularizara mucho. Ajá. Y acá en Colombia casi no se vio. Acá en Colombia, que tenemos una industria musical fuerte, porque sí la hay, no se hizo tanto, no sé por qué no. Yo no entiendo cómo no Shakira no ha hecho musical. Exactamente, o Carlos Vives, que son los
Bueno, hizo esta cosa de cumbiana que ganó Grammy, ¿no? Más Bueno, dentro del documental y esto. Bueno, es que más bien- técnicamente. no, bueno, Carlos Vives hizo de lo Escalona, que que hablamos, digamos que es una Tal novela. cual, te iba a decir yo, la Sergio televisión Cabrera. creo que estaba más, uy, estamos hablando, pero sí, creo que la televisión fue más cercana a eso. Yo no Exacto. me había acordado de Escalona, pero Sí. estaba pensando, por ejemplo, en Leche. Yo me acuerdo de esa serie, Leche. Uy, claro. Como en los 90, y en Leche había un resto de Recientemente, música, muy estilo musical. música. Recientemente, Loquito por ti, que fue una novela también que hubo con Bariel Sánchez también, que me pareció muy interesante, hablando de la música de Rodolfo Aicardi y de Loco Quintero. De hecho, me llamó mucho la atención, sí debo admitir que esa novela me la vi creo de casi todo, y hubo algo muy curioso, haciendo un paréntesis para hablar de esto, ya que llegamos al tema, es que me parece que es la primera vez que veo una producción de estas donde no hay, digamos, entre comillas, un villano. Es decir, se estructura o se basa principalmente en alguien con su sueño de montar su orquesta de música tropical, de todo lo que pasan, pero nunca hubo como tal un enemigo, alguien que estuviera ahí como poniéndoles trabas. Bueno, al final aparece alguien un poquito que molesta, pero incluso en partes donde uno ve un personaje que dice le hace la vida posible al protagonista, termina de alguna forma hasta ayudando y todo, y es una historia que realmente se centra en esa música. Y me hacen acordar por allá en los 90, hablando de novelas o de series colombianas, una que no sé si ustedes alcancen a recordar, que se llamaba Fiebre, que algunos temas alcanzaron a sonar, estuvieron por ahí grabados, y era una novela algo rockerita. Lástima que no puedo volver a encontrar esas canciones. Y en el cine no sé, ya que hemos hablado de este tema antes, no sé si por la cantidad de música que tiene, si Rodrigo D, por ejemplo, pudiera clasificar dentro de... No, más bien Rodrigo es como una recopilación de punk. Y metal. Sí, pero, exacto. Sí, claro, pero eso podría entrar como un musical, por supuesto. Puede ser, sí, claro, pues sí, hay partes de musical, claro. Pero no, pues no sé, para mí no sería mucho musical, estrictamente hablando, no. Pero pues hay partecitas de música. Esto yo quisiera saber. Como inventado. Sí, yo quisiera saber, bueno, sus musicales favoritos. Empecemos por Jonathan, así rápidamente. Uy, ya si ponen a Rodrigo D, yo no sé si incluirlo o no, pero bueno, The Bandwagon, que de hecho, bueno, hablando de gente de la que no es muy amable hablar hoy en día como Michael Jackson, pero si nos acordamos del video de Smooth Criminal, que lo dirigió Scorsese, pues está inspirado en buena medida en The Bandwagon, con Fred Astaire, pues la gran figura del cine musical. Bueno, mencionaba ahorita nosotros la música, Hard Day's Night. Dentro del cine documental es muy interesante Gimme Shelter, que es sobre toda esta situación del concierto de los Rolling Stones en Altamont, que es un lugar que mataron a alguien ahí en el escenario, ¿no? Sí, cuando estaban cantando Compasión por el Diablo, entonces pues las iglesias cristianas con eso hacen, pero claro, el asunto es cómo pones un evento de este tamaño, cómo pones el asunto de la seguridad en manos de los Hells Angels, los Hells Angels, como los zampones. O sea, es como, no, yo voy al Samber en Bogotá y de ahí saco unos tigres y con esos manes controlo. No va a funcionar. Y es muy fuerte porque creo que aquí todos respetamos a Mick Jagger como intérprete y como showman y esto, pero en este documental lo hacen quedar como un auténtico huevonzazo de aquí a Shanghái, como este gomelo medio hippie que hizo puta se cree. Pero bueno, ahí está, y hay unas interpretaciones increíbles. Creo que es una película que vale la pena ver. All That Jazz, creo que es otra pieza valiosa del musical. Y bueno, no sé si había uno con los Sex Pistols que se llamaba Rock and Roll, The Great Rock and Roll Swindle, que tiene ahí su encanto. Es más como una cosa hecha con material de archivo, pero sí, medio documental. Pero sí, si uno se sale de los clichés que marca la televisión, realmente
el musical es un estilo muy amplio y delicioso de ver. Y bueno, ya que hablamos de series jazz de Ken Burns, también muy recomendada. No sé si está en plataforma, pero vale la pena verlo. Ok, Diego. Bueno, yo tengo aquí las Vampiresas del 33, o Gold Diggers, que es como una serie de películas ahí que se hicieron. La primera era muda del 23, la segunda, que era Gold Diggers en Broadway, era del 29, después se hizo hasta el 33, otra el 35, que esa la dirigió Busby Berkeley. Y desde la del 33, Vampiresas del 33, el coreógrafo fue Busby Berkeley, la del 35 fue coreógrafo y director, las del 37 fue coreógrafo, y la de Gold Diggers en París también fue el coreógrafo. Esta del 33 creo que junto con la del 35 son como las mejores de la serie, porque en este en particular pues está ese asunto de mostrar toda la parte de la depresión como más oscura, ¿no? Además, Berkeley tiene mucho, él intervenía mucho también en parte de lo que se anunciaba hacia la historia, sobre todo en la parte de los musicales. Entonces estaban ya por las épocas en que Frank Delano Roosevelt pues va a ser elegido con su cuento de reformas, y le estaban haciendo mucha bomba. Y está también curioso ver cómo lo ven ellos en ese momento, ¿no? Como que llegó el gran Salvador y solo vemos que prepara todo para entrar justamente a la Segunda Guerra. Y habla de eso, ¿no? Aquí pasa ese cuento de que hay momentos donde la música es la parte feliz, mientras todos están en la crisis buscando trabajo, son unas bailarinas que no tienen cómo trabajar. Se enteran que un director tiene un espectáculo, van a pedirle al director trabajo, el man dice que sí, que él tiene el espectáculo, pero lo que no tiene es el dinero. Entonces dice como todo gira en torno al dinero. Eso me parece sensacional, porque sí, todo gira en torno al dinero bajo el capital, pero en crisis la situación es todavía más resaltable. Y todos pues encuentran un mecenas, ¿no? Es un melodrama. Entonces se encuentran El Salvador, que además es un millonario así buena onda, que es además buen músico, que lo interpreta, a ver si recuerdo aquí el nombre del actor, se me fue ahora. Bueno, Dick Powell. Y entonces nada, al final pues el melodrama se resuelve y terminan siendo buenos amantes, y hay una serie de escenas cómicas, pero las escenas de baile hacia el final, bueno, todas son preciosas, pero hacia el final, por ejemplo, con los soldados marchando y diciendo que fueron olvidados y que ahora están aguantando hambre y están en la miseria y que van en conjunto, me parece que estéticamente es de las mejores representaciones que he visto de la depresión, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasaba allí con Berkeley, en referencia a lo político, que tampoco es que fuera un revolucionario. También tenía All That Jazz de Fosse, y con All That Jazz pues está esa situación también de... Yo creo que All That Jazz, porque además Berkeley dejó de ser famoso, digamos que hacia los mediados de los 50 y todos los 60, y después se le recupera como, mira, porque este loquito está interesante. Y yo creo que Fosse lo vio seguro, y en All That Jazz es eso, es la historia de este hombre en degeneración absoluta, entregado pues eso al vicio, a la disciplina absoluta, al egoísmo entero. Y aquí sí que cada espectáculo musical, porque además eso, con Vampiresas y con All That Jazz, la música es diegética, se da en escena, o sea, no es como ese típico musical donde de pronto todos bailan y cantan pero no se dan cuenta del mundo. No, está separado el mundo real del escenario.
Y incluso en el momento en que el personaje de Fozzy se está por morir, tiene una fantasía musical, es pesadilla absoluta, todo el tiempo son pesadillas. Ahí es donde el musical no representa lo bello del mundo, ¿no? Es como una pesadilla, como una cosa muy oscura, porque finalmente le está contando su vida y es sensacional. Y por último, está la tiendita del horror, que la tiendita del horror es una comedia. A mí me encanta. Esta es del 86 de Frank Oz. Y bueno, es comedia, no puedo decir mucho más. Está basada en una, aquí sí se me fue, creo que es del 70, si no estoy mal, del mismo nombre. Que además, no, se me fue la información de ese otro, pero bueno, en fin. Pero bueno, lo que voy con la comedia es genial, y sobre todo es espectacular ver el trabajo de los titiriteros en la tiendita del horror. Es espectacular ver esa planta gigante, que ahí nos muestran. Aquí Jonathan estaba presentando algo de Gold Digger, pero bueno, voy a tratar de recuperar mi información sobre ese tipo de película y ya les cuento, mientras Marlon da las que vienen. Listo, Marlon. Cuéntanos entonces las tuyas. Bueno, mis favoritas son Troy McClure en El planeta de los simios. No mentiras, pero sí estaba recordando un poco este musical en ese capítulo de Simpson hablando, porque es muy montaje a su estilo medio Broadway. Incluso hay uno por ahí también con Mark Hamill en ese capítulo del guardaespaldas, pero Sí, bueno, exacto. digamos que esos son pequeños homenajes también que ese cine. Y bueno, mi primera película es una del año de 1978, de la época, bueno, digamos que mis seleccionadas no son musicales, tan musicales como en el estricto sentido de estas de la época dorada entre los 30 y los 60, sino de algo que no sé si podríamos llamarlo como pseudo musicales, o lo que habíamos hablado hace un rato de películas donde hay mucha música o parte de la trama está centrada en la música sin que se desarrolle toda cantando. Esta película que está ambientada en los 50 y está basada precisamente en un musical de Jim Jacobs y Warren Casey del año 72 que se llama Grease. Sé que ya muchos recuerdan esto por Grease, Brillantina, llegó por acá. Vaselina, incluso, que fue llamada en algunos países latinoamericanos. Pues esta película que cuenta pues, con John Travolta, Olivia Newton-John, Lorenzo Lamas, entre otros de los que participan en esta obra, que sí tiene bastante influencia musical. Obviamente tiene muchas escenas, mucho diálogo, vemos un argumento que se desarrolla más en los diálogos, en el narrativo, pero que la música influye bastante, y creo yo, no sé ustedes qué opinan, que se podría un poco considerar o encuadrar como dentro de los musicales, y creo que es de esas películas que Claro, cuando musical. hacemos referencia a la música se tiene ahí dentro de las representativas, sobre todo, ¿no?, de esta última época. Esta película pues que habla un poco, no es del todo tan light, pero sí es una trama centrada un poco como en esa historia, ese romance adolescente, de estos personajes, ¿no?, de Annie Zuko y Sandy Olson, que hacen parte, o pues que son los personajes de Travolta y Olivia Newton-John, que además hizo una gran carrera musical de John Travolta, que creo que ahí también se destacó como bailarín, y que empieza por una historia de amor entre dos personajes diametralmente opuestos, ¿no? El personaje de Travolta un poco más rebelde, Sandy Olson, un personaje de Olivia Newton-John, pues es un personaje mucho más dócil, más inocente, si se quiere, y pues todo lo que cambia en su vida después de una corta relación de verano y luego encontrarse estudiando pues en el mismo instituto, y todo pues lo que viene ahí de su
del reencontrarse, de esa relación, de la presión social, las pandillas, todo lo que hay en el contexto pues de esta relación o de este par de personajes que se encuentran en un mundo o en un contexto distinto al que se conocieron. Pues una película creo que no hay mucho que decir, la mayoría creo que ya la conocemos. Y pues es sin duda alguna cuando hablamos de películas donde hay coreografías, donde hay danzas, por lo menos para los más recientes, bueno, incluso un poquito más atrás de los millennials, pero creo que los millennials pueden tener un poco más en cuenta esta película. Y otra película que es del año de 1984, dirigida por Albert Ross y protagonizada por Kevin Bacon. Del año, bueno, ya voy a comentar una película del año de 1984, Footloose, esta película que pues tiene un contexto que tiene una ligera inspiración en unos hechos reales, algo ocurrió en una pequeña comunidad religiosa de Oklahoma, y es cuando pues este personaje de Kevin Bacon, Ron McCormack, un adolescente de Chicago que se traslada como hacia otra parte del país donde precisamente se ha prohibido el baile, se ha prohibido la música rock, pues después de un accidente de automovilismo, y genera pues un poco esta censura, por decirlo así, sobre estos géneros musicales, ¿no? Viene pues todo el control, toda la censura, y pues la necesidad de empezar a hacer o mejor, para aquellas personas que les gusta el baile, que les gusta la música, que están como dentro de estos contextos, pues tener que hacerlo a escondidas, pues por la predisposición, o mejor, por las prohibiciones, por los prejuicios que hay frente a la música, y empieza esto, este gusto a influenciar un poco en quienes los rodean, en sus compañeros, y genera también en ellos, o infunde, mejor, les inculca esa pasión por la música también, obviamente pues con todos los problemas, con todas las situaciones que tienen que presentar frente a la comunidad y frente a las autoridades que han pues determinado, como siempre, como algo más fácil echarle la culpa a la música, ¿no? Y esto es algo que no es solamente de los 80, recientemente hemos visto, pues hay muchas producciones, muchos documentales en los que se habla de cómo a la música y a ciertos artistas se culpan cuando hay una gran tragedia, sobre todo en los Estados Unidos. En este caso fue un accidente, después con el tema de lo que suele ocurrir en algunas escuelas en los Estados Unidos, ciertos actos de violencia de los que se termina culpando, como siempre, al rock and roll, ¿no? Y hay un por Columbine hablan de eso. Interesante, ¿no? El de Moore, donde precisamente entrevistan, entre otros cosas, Marilyn Manson, y Marilyn, ellos está siempre como culpando al rock and roll, a Iron Maiden, a Marilyn Manson, más allá de la facilidad de adquirir armas, o más allá de todos los problemas psicológicos que pueda tener la gente, pues la culpa es de la música. Y esto que sucede en Footloose es un contexto un poquito distinto, pero siempre trae como esa historia, ese paradigma frente a la música. Y la otra película, mi otro recomendado, es del año 2003. Esta es una película, o es una producción franco-japonesa dirigida por Leiji Matsumoto y Kazuhisa Takenouchi. Esta película, The Story of the Secret Star System, o Interestelar 555, esa película que muchos recordamos por la participación de Daft Punk. De hecho es obviamente esta coproducción, y pues la película finalmente es como la realización visual, como los videos del álbum Discovery. Creo que es para mí uno de los mejores y más famosos álbumes de este dúo francés de Daft Punk, y pues cuenta una historia, ¿no? de una banda pop interestelar, justamente, que es secuestrada, de hecho, para traerla a tocar. Pues imaginamos que es a la Tierra, como el contexto que da, y pues cada una de las canciones, digamos, es como un capítulo, una pieza
de la película, ¿no? Cada canción del álbum va siendo parte de la narrativa. De hecho, cada tema empieza, digamos, donde termina el anterior, van como todos interconectados, y mientras va sonando, digamos, pues como este álbum, pues se van desarrollando las historias de esta banda, extraterrestres, vamos a llamar así, que son pues extraterrestres de piel azul y que son de repente secuestrados, ¿no? Cada canción, digamos, va narrando o va asumiendo una parte, un capítulo, una escena, digamos así, de esta película, y va narrando como esa historia. Esta sí es una película que obviamente no tiene nada de diálogos, aparte de algunos cuantos de pronto efectos de sonido, pero que en general es por decirlo así, el video rodando de casi todo el álbum, como una especie de álbum conceptual o un cortometraje sobre la música, y cada canción va sonando o ambientando mejor cada una de estas escenas que, a pesar de no tener ningún diálogo, de ser completamente la música sonando de fondo, pero que no hace necesario, porque la grabación, el desarrollo de cada uno de estos capítulos, el desarrollo de la película y su acompañamiento musical es más que suficiente para entenderlo y para comprender lo que va pasando, para comprender los personajes dentro de esta historia, y me parece también una genialidad. Es de alguna forma un poco lo más cercano al musical, o no sé qué estilo diferente también pudiera considerarse, porque no es de coreografía, sí, no. O sea, no es como tal dentro del musical, ¿no es cierto, Marlon? Porque igual, digamos, yo iba a hablar perdón, meter la cucharada, yo iba a hablar de precisamente de una vez aprovecho para decir las mías, pero no te interrumpo. Lo de The Wall de Pink Floyd, que también es basado en un álbum conceptual. Exacto. Es lo mismo, de cierta forma. Exactamente, lo mismo de cierta forma. Y también pasa también con Tommy de The Who, que también tiene una película dentro, que rescata todas las canciones de ese álbum y las enmarca dentro de una película. Entonces yo creo que sí es como una especie de subgénero, que yo hablaba con ustedes como que dentro del musical también hay como unos subgéneros, que también digamos que hay biopics también de artistas que también están dentro del musical. Entonces también pues una de mis favoritas precisamente es The Wall de Pink Floyd, de Alan Parker, que también ha hecho otro musical muy famoso que es Fama, que me encantó, pero pues me gusta más The Wall porque pues claro. Pink Floyd, a ver. Entonces primero eso, segundo como Fantasía, me encanta Fantasía de Disney, y a Fantasía le metieron mucha plata. Esto tiene como 10 directores, 12 directores, y una obra de verdad muy muy bien hecha, me encanta. Gana me la repito, y pues tiene música de Bach, de Tchaikovsky, de Igor Stravinsky, y pues es especialmente pues icónica. Me parece que todo el mundo viendo a Mickey Mouse de Aprendiz de Brujo, y bueno, sé que muchos lo odiamos, pero pues esa escena es maravillosa. Y como que también ver esa escenita de los hongos con el cascanueces, si no estoy mal. Ah, no, esto es con el agua no, creo que es cascanueces. Haciendo ese baile, de verdad me ha impactado toda la vida. Y otra que también ha rondado por acá con nosotros es Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly, que la primera vez que la vi yo dije, ¿cómo es que pudieron hacer eso en el 52? Bueno, ya había la tecnología para hacerlo, pero es como los decorados, las coreografías de Gene Kelly, todo en Cantando bajo la lluvia es majestuoso, es monumental. A mí me parece, para mí, el mejor musical que ha existido, y es de verdad maravilloso, me gusta muchísimo, es mi favorito, y también cada nada me lo repito, y pues ha sido referenciado por muchas otras películas y personas, y también pues digamos, si vemos ahorita el último gran musical que se hizo fue que La La Land saca muchísimo de Cantando bajo la lluvia, o sea, de verdad.
todavía da para eso. Cantando la lluvia ha envejecido muy bien, cantando bajo la lluvia. Y nada, esto también quería preguntarles a ustedes, bueno ya, esto, pues no preguntarles, sino pues hacerle a nuestro público la recomendación de que nos escuchen, nos vean a través de YouTube, Spotify, Facebook, que nos sigan por Instagram, por TikTok, y pues espero que nos apoyen, que se comuniquen con nosotros por redes sociales. Aceptamos Nequi, aceptamos DaviPlata, transferencias para Colombia. Si tienen un marranito lleno de monedas también, cualquier cosa. Para hacer un numerito musical para TikTok. Exactamente. O polita, o que nos paguen con alguna polita. También aceptamos ese tipo de cosas. Y bueno, rápidamente, sí, recomendaciones que nos recomendarían ustedes ya para terminar el episodio, Jonathan. ¿Aló? ¿Me copian? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno. No, hay bastante para ver del cine musical. Igual ahí han salido como cosas en la mitad. Estaba acordándome ahorita de This is Spinal Tap de Rob Reiner, que es un falso documental de una supuesta banda de metal, de hard rock, que nunca existió, pero bueno, parodiando como este tipo de cultura del glam metal y eso que estuvo tan de moda en los comienzos de los 80s. Esa creo que realmente está bastante bien. Y de cine, bueno, esto sería una no recomendación, bueno, no sé, véanla y me cuentan qué tal. Hay un musical que es muy respetado por mucha gente, de hecho ahora ha inspirado escenas turísticas, que es Los Paraguas de Cherburgo. Cuando uno va a estas ciudades turísticas que tienen como todo lleno de sombrillitas. Uy, en todas las ciudades han hecho eso. Yo tengo que confesar que a mí esa vaina no me gusta, y a mí me gusta el musical, ya lo he confesado, pero ese en particular no, véanlo y por favor cuéntenme cuál es mi problema. Hay una, en cambio, por otro lado, esto sí es supremamente comercial, pero pues está buenísimo. Si les gusta la salsa, y es Nuestra Cosa Latina, Our Latin Thing, que es básicamente un concierto de la Fania en el Cheetah Club en Nueva York, y bueno, en la mitad tiene como cositas documentales y tal, pero ese también es un documental musical. Si no son fan de Rubén Blades, pues no vean el documental que hicieron sobre Rubén Blades, porque no tiene más mérito que pues Rubén Blades, que es un gran músico, pero pues es una historia tan mala que no tiene ni conflicto. Pero pues sí, la música de Rubén Blades, pues hay que verlo. Y bueno, ahorita que hablaban del rock and roll, cuando empezó el rock and roll, pues se hicieron, por supuesto, películas musicales. Creo que una de las más emblemáticas es The Girl Can't Help It. Esa puede estar chévere verla si les gustan esos comienzos del rock and roll. Y hay un experimento muy interesante que es Carmen Jones, de Otto Preminger. Hizo Carmen, la ópera de Bizet, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y todo el cast son actores y bailarines afrodescendientes, afroamericanos. De hecho, los personajes principales los hacen Harry Belafonte y Dorothy Dandridge, que pues son figuras emblemáticas de música. El libreto de Oscar Hammerstein, y basado en la novela de Mérimée, creo que vale la pena ver esto. Y bueno, lo dejo hasta ahí, porque de verdad es un género que tiene mucho para explorar, pero si después de estos títulos les sigue sin gustar, volvemos a hablar. El musical es lindo, hay que verlo. Exacto. Diego.
Bueno, a mí me robó Jonathan uno, que era el de Nuestra Cosa Latina. Sí, es severo. Yo no estoy del todo seguro de esta recomendación, pero la voy a dar. Yo tuve un libro de pequeño, se llama Danzas Privadas, que lo escribe Jorge Elguín Uribe, que sí, por sus apellidos, viene de dicha familia. Eh, pero pues es no sé, de lo poco que el fenómeno de la burguesía colombiana. Este es de Ignacio Holguín, que obviamente se fue del país, creo que fue para Suiza y allí incluso termina siendo llamado como artista suizo, pero el tipo le practicó en el baile, era coreógrafo, era polímatas que se llama, tenía como varias artes ahí en su haber. No digo que fue un gran artista, pero este libro tiene ahí su vaina especial, suena un poco postmoderno, pero está interesante. Eso, Danzas Privadas, de Jorge Elguín Uribe. No sé, es mi recomendación. Iba a hablar de Nuestra Cosa Latina y por hablar de una de las películas así extras, que esta es, no, pues es recomendación, pero es el tópico del tópico. Pero igual, West Side Story, la de Jerome Robbins y Robert Wise, la del 61. Por favor, no se vean la de Spielberg, no se hagan daño. Van a odiar el musical si vuelven a Spielberg. Entiendo por qué lo odian si la que viene es la de Spielberg. No, este es un gran musical que además pues está adaptando a Romeo y Julieta, ¿no? Muy a su estilo, creo que eso está chévere. Y yo siempre he creído que de ese se puede hacer una adaptación a la colombiana entre barras de fútbol. Ah, interesante. Bueno, pongámonos a hacer el guión. Sí, Entre barras Era. del Bucaramanga contra el Santa Fe. Esto, bueno, La Marlon. Rajaleña contra el Torbellino. Uy, hijo de madre. Sí, es verdad. Marlon, ¿cuáles son sus recomendaciones? Bueno, ya que estamos hablando de música y musicales, creo que hay un par de películas que no son musicales como tal, pero que son basadas o son de alguna forma una especie de biopic de los artistas, pues creo que bastante importantes para muchos. Una que es la más reciente, la película sobre Bob Marley, que salió creo que tal vez hace un par de meses, un poquito más tal vez, que estuvo en cartelera. Es una película que pues es bastante interesante y que pues es bueno indagar ese punto de vista sobre la vida pues de este gran músico y de esta estrella, este icono del reggae. Hay otra película un poco más antigua, es como del año 2014, que es I Feel Good, una película inspirada un poco en la vida de James Brown, maestro del soul, más allá de lo polémico que haya podido haber sido en su vida privada o en su vida personal como tal. Pues creo que como músico y como estrella del soul marcó también un hito importante, y además que esa película fue protagonizada por el fallecido Chadwick Boseman, que hace pues justamente el personaje de James Brown, que estuvo nominado además a un premio Oscar por esta actuación, y me parece que pues esto le da como ese matiz especial para considerarla como una película interesante a ver. Y de lo que hablamos hace rato un poco como de estos cortos o de estas películas como conceptuales, ya que hablamos de The Wall, de Pink Floyd o de Interestelar. Recuerdo también que hace poco Enrique Bunbury con su álbum de Licenciado Cantinas hizo algo más o menos similar, que es un corto basado en los temas, pues en los covers de la música popular latina que se hace en este álbum, y tiene un poco también de esos elementos como de un álbum conceptual. Creo que no están todas las canciones, pero muestra una historia, además me parece a mí con una fotografía, con una producción bastante interesante. Entonces pues creo yo que estos tres son unas buenas opciones para ver. Ah, bueno, listo. Yo recomiendo solo una cosita. Otra vez me voy con Andrés Caicedo, porque me gusta Andrés Caicedo, y voy con su novela, su única novela, porque pues
que es Que Viva la Música. Pues en Que Viva la Música está la recopilación de toda la música pues, ya muchos lo hemos leído, muchos sabemos de qué trata, pero pues para la persona que no la haya leído, es el gran libro sobre la recuperación, sobre la vida en Cali y sobre la música en Cali en los 70s. Entonces, por favor, lean Que Viva la Música, y por favor, escúchense en toda la lista del final, que toda la recuperación que pone, o sea, Andrés Caicedo, que fue uno de los que sabía hacer playlists, o sea, si ustedes que les gustan las playlists, entonces búsquenlas, no sé si esa está en Spotify, busquen la playlist de Que Viva la Música, que es una gran playlist, y con esa playlist hagan un buen musical a lo largo del día, porque lo merece. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Bueno. Yo sé que estoy indisciplinado, pero quiero una cosa chiquita. Ok. No, es que me acordé de esta película y creo que cae bien para recomendarla acá, que es Apuntes para una Arestiada Africana. Es del 75 de Pier Paolo Pasolini. Y allí hay bastante música, está muy, muy bien lograda. Gato Barbieri. Sí, entonces ya, eso es todo. Y seguro que está en Spotify el listado de Andrés Caicedo. Sí, sí, creo que sí está. ¿Y su merced iba a decir algo, Jonathan? No, la Odisea Africana, que la música es de Gato Barbieri, de verdad que vale la pena verla. Y quizá también, no es un musical, pero Ascensor al Cadalso de Luis Mal, la música de esa es una improvisación de Miles Davis. Sí. Ante la pantalla, eso. Bellísima. Uy, no, eso es bellísima. No me acuerdo de esa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos, y bueno, nos estaremos hablando. Escuchen mucha música, pongan música en su vida y no sé, denle una oportunidad a lo musical, de verdad que es un género hermoso. Si se sienten mal, pongan un musical, ya sea, no sé, La La Land. Si no les gusta La La Land, a mí me gusta. Yo sé que acá tenemos detractores contra La La Land. Bueno, un abrazo. Chao. Chao, muchachos. Salud. Ya se me acabó la polar. Sí, a mí también. A mí también.